Dios les bendiga. Estamos bien contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos está dando de poder estar en esta noche una vez más acá con ustedes. Contentos de poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Reciban una vez más saludos. Quien les habla, el pastor Aníbal Peña de la Iglesia Templo Pentecostal Ebenezer. Estamos transmitiendo a través de este canal de Facebook en vivo. Todos y cada uno de ustedes nos sentimos, como les decía hace un instante, contentos por la oportunidad que Dios nos está concediendo de poder compartir en esta oportunidad. Un saludo a todos los que nos están escuchando de la familia de Benecer y a todos los que en este instante también tienen a bien conectarse con nosotros en esta oportunidad. Hoy viernes, como lo hemos venido anunciando y en nuestro esquema de la iglesia en línea o online, tenemos nuestro tiempo de estudio bíblico. Reciban todos un saludo, un abrazo de parte de toda la congregación y en la seguridad y en la convicción que en medio de la situación que hoy estamos atravesando, de la situación difícil que estamos pasando, Dios tiene el control de toda situación. Dios nos fortalece a través de su palabra y en medio de todo podemos decir de que nuestro Dios está atento no solamente a la situación, sino también que su brazo, su mano de poder y de misericordia se extiende. Y quiero invitarles entonces a que en esta oportunidad podamos dar inicio a nuestro tiempo de estudio bíblico para poder compartir la palabra, que es el punto principal en esta oportunidad, la transmisión que estamos realizando. Y quiero invitarles entonces que me acompañen, por favor, en una palabra de oración para poder dar inicio a este tiempo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por la oportunidad que tú nos estás concediendo de poder en este instante conectarnos a través de esta vía, a través del Facebook y poder llegar hasta aquellos que necesitan de una palabra de aliento, de esperanza, pero sobre todo lo más importante, no solamente es poder traer esperanza, sino el poder compartir la razón y la base de esa esperanza, que eres tú en todo momento. Señor, utiliza este tiempo, permite que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda hablar a cada uno, pueda traer la bendición a cada uno y que en todo momento, una vez más, Señor, podamos ser edificados. En tus manos, mi Dios, me coloco para que sea tu palabra y no mi palabra la que pueda ser compartida en este momento. Y también el poder llegar hasta aquellos, no solamente que están ubicados acá en la ciudad, acá en el país, sino a todos aquellos, Señor, alrededor del mundo que en este instante también se están conectando. Bendícenos y te ruego también que puedas llevar palabra de aliento y esperanza a todos aquellos también que en este instante están pasando por momentos de dificultad y por momentos de angustia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le decía hace un instante, estamos contentos de poder estar conectados por este canal, también poder ver a aquellos que están conectándose en este momento. Agradecido con Dios por cada una de sus vidas, su familia, las iglesias, pastores, y seguros que en medio de toda esta situación, Dios no solamente trae refrigerio, Dios no solamente trae palabra, sino que también la protección de Él y la paz y la confianza y la seguridad que Él puede darnos en medio de esta crisis que hoy estamos enfrentando a nivel mundial. No tiene excepción de país, no tiene ningún tipo de distingo en cuanto a las personas que está alcanzando, pero sí tenemos algo en común, que cuando todos podemos invocar, clamar y buscar el rostro de Dios, estamos convencidos que la palabra de Dios nos dice que podemos encontrar no solamente el oportuno socorro, sino que también podemos encontrar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero llevarles entonces esta noche a que me acompañen por favor en sus Biblias, en una porción que se encuentra en el Nuevo Testamento, quizás conocida por algunos, para otros quizás aún no la han escuchado, y para algunas personas que por primera vez se están conectando, que no conocen de la palabra, pero que tenemos algo en común en este instante. Todos estamos buscando la esperanza y la fortaleza que solamente en Dios se puede encontrar. Y quiero entonces invitarles a que me acompañen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 22, Lucas 22 al 25. Lucas 22 al 25. 8, perdón, Lucas 8, capítulo 8, versículo 22 al 25. Y dice la palabra del Señor en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, Evangelio de Lucas 8,
22 al 25. Si usted tiene una Biblia, por favor, acompáñeme. Si no, sígame y yo le voy a compartir lo que dice esa porción de la palabra. Dice la Escritura: aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado de la orilla del lago. Y zarparon. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió y entonces desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se anegaban y peligraban. Versículo 24. Acercándose a él, les despertaron diciendo: Maestro, maestro, perecemos. Y en ese instante dice: y al despertar y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua y cesaron y se hizo una bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros. Y mire lo que dice en la parte final de este versículo 25. ¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Al verlo en esta noche, he querido colocar como título a esta meditación de la palabra, cuando las tormentas llegan a nuestras vidas. Todos conocemos el contexto histórico, el contexto geográfico que envuelve este mar. En aquel momento los discípulos y su maestro, nuestro Señor Jesucristo, estaban en el medio de este lago, dice la palabra, en el medio de este mar. Dice la Escritura que aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca y también sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago. Y en aquel instante, en un lago conocido por ellos, en una circunstancia que parecía algo totalmente normal, como estaban acostumbrados a hacerlos anteriormente, en aquel instante reciben la instrucción, se embarcan en aquel bote, en aquella barca con Jesucristo, para ir al otro lado del lago, a la otra orilla del lago. Pero en aquel momento sucede algo inesperado, algo que trasciende o que iba más allá de la capacidad que algunos de ellos tenían como conocedores de aquella materia, de aquel lago, de aquella circunstancia, de aquel lugar. Sucede una tormenta, les encuentra una tormenta, les agarra una tormenta que dice que fue más allá de la posibilidad que ellos tenían, al punto tal que entraron en pánico, en desesperación. Con ellos estaba su maestro, con ellos estaba el Hijo de Dios, con ellos estaba el Mesías, con ellos estaba el que había venido haciendo milagros y maravillas a los ojos de estas personas. Pero en aquel instante sucede algo insólito, inesperado, repentino, que va más allá o que trascendió más allá de la capacidad que ellos podían tener. Y dice la palabra que sintieron un gran peligro en el cual significaba que iban a perder su vida. Porque el versículo 24 en la parte final, cuando ellos le reclaman y le dicen a Jesucristo: Maestro, maestro, perecemos, indica que aquello fue una crisis, una tormenta, algo inesperado que fue más allá de lo que ellos podían manejar. La situación que hoy nos encontramos, la situación que hoy estamos atravesando, nos coloca en una crisis en la cual no podemos tener control, una crisis en la cual ha creado desesperación y angustia, temor y pavor, no diría en la mayoría, en todas las personas alrededor del mundo. Pero al estudiarlo entonces en esta noche, y por eso es que he querido colocarle como el título, cuando las tormentas llegan a nuestra vida, son situaciones que no esperamos, son situaciones que en muchos de los casos no podemos predecir, aún con todo el adelanto tecnológico que hoy existe en el estudio del tiempo. Muchas veces las tormentas, los huracanes, estos eventos naturales nos agarran totalmente desprevenidos. Pero no solamente en la parte natural, sino también en las situaciones que como seres humanos ocurren en nuestras vidas. Siempre creo, conforme a la Escritura, que cuando nosotros nos acostamos al finalizar un día y le decimos a nuestra esposa, al esposo, al hijo, al hermano, a cualquiera de las personas que habitan con nosotros en el hogar, y le decimos hasta mañana, lo estamos diciendo en fe, porque definitivamente no sabemos si va a ocurrir ese mañana, pero en fe estamos diciendo hasta mañana. Ese es lo que el escritor en la carta a Santiago nos habla, parafraseando un poco en la parte final, cuando él dice que todo lo que ocurre, siempre al final de toda situación, de toda exclamación, de toda afirmación, usted y yo tenemos que decir: si Dios quiere.
Dios mediante, si Él lo permite. Pero cuando lo veo en la palabra y consigo lo que en aquel momento enfrentaron estos hombres, lo que en aquel momento transcurrieron en aquella tormenta, el asunto no estaba en la tormenta que ellos estaban enfrentando. El asunto no está en las tormentas que usted y yo y a nivel mundial estamos enfrentando. El punto está cómo nosotros enfrentamos las tormentas, cómo nosotros enfrentamos los momentos imprevistos que ocurren en nuestra vida. Porque como seres humanos no podemos predecirlo. Como seres humanos estas situaciones escapan de nuestro control. No se ha encontrado la vacuna, hablando del virus que hoy estamos enfrentando, el antídoto, no se ha encontrado la forma cómo detenerlo, pero cómo nosotros podemos reaccionar, cómo nosotros debemos reaccionar. Con ellos, hablando de los discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, en el versículo 22 al 25, nos encontramos de un grupo de hombres que en aquel momento, seres humanos, estaban totalmente despavoridos, estaban en temor, estaban en miedo, sus vidas corrían peligro. Pero había algo bien importante que estaba con ellos, que estaba en esa barca. Era la presencia de Jesucristo. Para ellos, Jesucristo estaba durmiendo. Para ellos, Jesucristo no tenía cuidado de ellos. Para ellos, Jesucristo no le importaba lo que estaba ocurriendo. Pero la palabra del Señor nos muestra que cuando nuestro Señor estaba durmiendo, el Hijo de Dios, 100% humano, pero 100% divino, su voluntad, su esencia, su ser, todas las situaciones, las descansaba en las manos del Padre, porque sabía que había un propósito que tenía que cumplirse. Sabía que aquella tormenta no era para destrucción de los discípulos. Sabía que aquella tormenta era para edificación, para enseñanza, para poder fortalecer en la fe de cada uno de estos hombres, al punto tal que en el versículo 25 Jesucristo dice la palabra. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Uno de los aspectos fundamentales, críticos, esenciales del ser humano y del creyente al enfrentar las tormentas es precisamente el componente de la fe. Hay una definición que siempre indicamos, una definición teológica en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre es una parte teológica, bíblica, lo cual es correcto. Pero para muchas personas se necesita comprender, y en este tiempo más que nunca, ¿qué es la fe? La fe entonces es ciertamente, en la parte de definición, es lo que acabo de mencionar. Pero la fe es una relación práctica de cómo usted y cada uno de nosotros nos relacionamos con Dios, nos comunicamos con Dios, caminamos con Dios, dependemos de Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y las tribulaciones y las crisis, las tormentas y los imprevistos que nosotros podemos enfrentar como seres humanos y las situaciones que hoy estamos enfrentando, si algo produce en el creyente, si algo debe producir en el creyente, si algo debe producir en la vida del ser humano, es la fe, la confianza y la seguridad en el Dios que todo lo puede. En el Dios que no solamente mandó a callar los vientos y los mares, sino en el Dios que perdona pecados, en el Dios que ha vencido a la muerte, en el Dios que tiene el control de lo que hoy está ocurriendo, aunque nuestros ojos no puedan verlo, aunque la situación pareciera empeorar. Yo sé que Él está al control. Al verlo entonces de esa manera, hay varios principios, varios elementos, varias características que nosotros podemos ver en la tormenta que estos hombres estaban enfrentando. Porque a pesar de que las olas estaban por encima de su cuerpo, por encima de su cabeza, dice la palabra, pero todavía esa tormenta, aquel momento imprevisto, aquel evento de desesperación, de angustia que aquellos hombres se enfrentaron, a pesar de que estaba por encima de sus cabezas, estaba a los pies de Jesucristo. No hay nada que pueda estar por encima de Dios. No hay nada que escape del control de Dios. No hay nada que pueda ir más allá de lo que Dios puede hacer en la vida del ser humano, de aquel que depende, que cree y que espera totalmente en Dios. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Al verlo entonces en esta noche, nosotros vemos que la primera de las cosas, las características, elementos en el enfrentar de esta tormenta, es que la intención de él, y escúcheme bien por favor,
al enfrentar una tormenta, al enfrentar una crisis, al enfrentar un evento imprevisto como el que hoy estamos enfrentando, como el que los discípulos enfrentaron en aquel momento, yo tengo entonces que tener en mente una palabra clave, un elemento esencial en toda situación que nosotros podemos enfrentar. ¿Cuál es la intención de Dios? Y entonces comienzo a comprender que la intención de Dios en medio de todo lo que podamos atravesar, enfrentar, siempre va a ser mayor y va a prevalecer por encima de toda tormenta que nosotros podamos enfrentar. Porque los planes de Dios son mayores de lo que nosotros podemos pensar. Los planes de Dios son mayores que lo que el enemigo trata de hacer. No puedo perder nunca de vista que la Biblia me dice que los planes que el enemigo tiene es para matar, robar y destruir. Pero la palabra del Señor me dice que los planes que Dios tiene es de prosperidad, bendición y vida eterna. Al verlo entonces de esa manera, entonces puedo comprender lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Los planes que como seres humanos nosotros podemos tener, quizás pueden fallar en un momento determinado, quizás no podemos alcanzarlo en un momento determinado, quizás no lo podemos realizar, porque nuestras intenciones como humanos pueden fallar. Y en muchos de esos casos y en muchos de los casos fallan, pero las intenciones de Dios, permítame decirlo de una manera clara, las intenciones que Dios tiene para usted, las intenciones que Dios tiene para la humanidad, las intenciones que Dios tiene para el ser humano nunca pueden fallar, porque la palabra del Señor es cierta y verdadera. Un hombre llamado Pablo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 10, él dice, yo estoy convencido, yo estoy seguro, yo estoy confiado, convencido, seguro y confiado que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la culminará hasta el día final. Pablo sabía que las intenciones que Dios tenía para aquellos creyentes en la iglesia de Filipo, Dios lo iba a cumplir. Y al recordar de esas palabras de Pablo y al recordar de las palabras que Jesucristo le dijo a los discípulos cuando se montaron en la barca y él les dijo, pasemos al otro lado de la orilla del lago, las intenciones que él tenía al montarse, al embarcarse con ellos en esa nave, en esa barca, se iban a cumplir. Las intenciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, cuando nosotros colocamos la confianza en Él lo va a cumplir. Pablo lo menciona, lo acabo de expresar. Yo estoy convencido en el contexto, en la frase, en el vocabulario de Pablo, dice, yo estoy confiado, yo estoy convencido, yo estoy seguro que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a culminar. Una convicción que no le daba de lo que él estaba viviendo. Una convicción que no tenía que ver nada con las tormentas que él estaba enfrentando, con las dificultades que estaba atravesando, porque la mirada y la confianza de él no estaba en lo que le rodeaba, sino en el Dios que le había llamado y le había alcanzado. Amados amigos que me está escuchando en esta oportunidad, la confianza nuestra no está determinada en las circunstancias que nos rodean. La confianza nuestra está fundamentada en el Dios que dice la palabra que nos alcanza, nos ha llamado, nos ha marcado, nos ha separado. Y dice la palabra que con amor eterno nos ama, nos persigue, nos busca. Es precisamente esa confianza en la intención que Dios tiene para nosotros. En la palabra intención, en el ser humano, quizás es un buen deseo, un anhelo que se tiene, quizás un deseo que en un momento determinado. Pero en la palabra, en la definición bíblica, la intención de Dios es que Dios está decidido, Dios está comprometido. Por eso nosotros decimos que Dios es un Dios de pacto. Porque lo que Él promete, lo que Él establece, lo que Él coloca en su palabra, la intención de Él es que se cumpla. La Biblia dice, y lo mencionábamos, lo compartíamos en el día de ayer cuando estábamos hablando con el pastor Julio y hablamos precisamente de la intención de Dios, del propósito de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Al verlo entonces de esa manera, yo puedo comprender que aquella tormenta que estaba enfrentando aquellos hombres en el mar de Galilea,
Quizás no sea la tormenta que hoy nosotros podemos estar enfrentando, pero la tormenta que usted puede estar enfrentando puede ser el problema, la situación financiera que hoy estamos pasando, la situación de enfermedad que puede tener un ser querido, la pérdida de un ser querido, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, la dificultad que puede enfrentar con diferentes situaciones. Pero cuando lo veo también de esa manera, entiendo que otras de las tormentas que nosotros podemos enfrentar es cuando el enemigo comienza a susurrar y comienza a colocar la idea, la duda, el temor en nuestras mentes de que lo que estamos pasando y lo que estamos atravesando no tenemos salida en medio de cada una de ellas. Estas tormentas en las cuales hoy estamos enfrentando, hoy es este virus, el coronavirus, pero no va a ser la última de las tormentas que nosotros enfrentamos. Quizás más adelante vamos a tener otras de diferentes maneras, de otra magnitud. Pero en cada una de ellas yo tengo que aprender a reconocer cuál es la intención de Dios, cuál es el propósito de Dios. Porque cuando lo veo de esa manera, entonces me acuerdo de esta cita bíblica de Filipenses. Yo estoy convencido que la intención y el propósito con el cual Dios me alcanzó un día, de lo que Él ha comenzado a hacer en mi vida, de lo que Él ha comenzado a hacer en mi familia, a pesar de esta tormenta que puedo estar enfrentando, estoy seguro que Dios lo va a cumplir. Al verlo entonces de esa manera, entonces comienzo a comprender que los propósitos y planes que Él puede tener para nuestras vidas son mayores a mis temores. La intención que Dios tiene para mi vida es mayor que mis emociones. La intención que Dios tiene para mi vida, para su vida, para nuestras vidas, para la vida de la humanidad, es mayor que toda tormenta, es mayor que toda dificultad, es mayor que todo temor. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Estaba pasando por un momento de dificultad, estaba pasando por un momento de tribulación, pero la expresión del salmista dice: es ¿por qué te abates, oh alma mía? Es decir, ¿por qué luchamos con estos sentimientos? ¿Por qué luchamos con esta parte del temor? Es poder aprender a confiar, depender y conocer de las intenciones de Dios en medio de las tormentas y crisis que podemos estar enfrentando. Cualquiera sea la naturaleza, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la dificultad, Dios es mayor que cualquier crisis. Dios es mayor que cualquier dificultad. Y cuando el temor toque a nuestros corazones, cuando la tristeza toque a nuestros corazones, cuando el dolor toque a nuestros corazones, entonces comienzo a reflexionar, comienzo a recordarme qué es lo que la palabra del Señor dice. Comienzo entonces a reflexionar en la esencia de las promesas de Dios para nuestras vidas. Comienzo entonces a comprender y a darle gracias a Dios de una cosa. Aunque pueda tener temores, aunque pueda tener dificultades, usted y yo debemos estar confiados que Dios tiene un plan para nuestras vidas, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que ese propósito es mayor que cualquiera de las dificultades que nosotros podemos enfrentar. Pero para poder creerlo, yo necesito tener fe en Él. Por eso la forma cuando la tormenta llega a nuestras vidas, una de las cosas que nosotros necesitamos comenzar a comprender es precisamente la fe. Y la fe no solamente en la parte de la definición, como lo decía hace un instante, lo cual es lo correcto, pero la fe también en una forma práctica. Y la fe en la forma práctica se desarrolla, se solidifica, se fundamenta cuando atravesamos precisamente las tormentas. Aprendemos a ser cristianos no solamente de nombre, sino también de hecho, porque las tormentas nos dan la característica, la facultad y la oportunidad de poder colocar nuestras raíces en Cristo. No simplemente en la ocurrencia diaria, no simplemente en las circunstancias. La fe crece cuando nuestras raíces en Dios se profundizan, y para que la raíz pueda profundizarse en términos espirituales, las tormentas nos ayudan a poder crecer en ellas. Usted dirá, pero entonces quiere decir que yo tengo que anhelar que las tormentas vengan a mi vida. No, no se trata de eso. Es poder creer que en medio de cada una de esas dificultades, usted no está solo. La palabra del Señor nos dice que nunca nos ha abandonado, que nunca nos dejará, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso es bien importante que nosotros podamos comenzar a identificar y a poder discernir y a poder exactamente visualizar
que el mensaje de salvación no se trata simplemente de poder traer palabras de estímulo. El mensaje de salvación se trata de poder creer en aquel que ha vencido la muerte, en aquel que resucitó al tercer día, en aquel que ascendió a los cielos, en aquel que está sentado a la diestra del Padre, en aquel que ha prometido que un día regresará por nosotros, en aquel que ha declarado en la palabra que ha dejado el Espíritu Santo como el consolador, como el ayudador, como aquel que gime por nosotros con gemidos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero en medio de cada una de esas situaciones estaremos en luchas y estaremos en tribulaciones. La palabra del Señor dice: las aflicciones del justo son muchas, pero en todas ellas Dios le librará. Bendito sea el Señor, que en medio de esas dificultades, usted y yo y cada uno de los que depositan la confianza en Dios pueden lograr salir adelante, porque aprendemos entonces a confiar en las intenciones de Dios. Otro aspecto importante al meditar en esta palabra, en esta porción de la Escritura, es que Dios es mayor a toda tormenta, porque lo que Él interpreta en ellas es mayor a lo que usted y yo podemos interpretar. Es bien interesante que la Biblia dice en el versículo 23 de este capítulo 8 del Evangelio de Lucas, mire lo que dice: pero mientras ellos navegaban, Él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se anegaban y peligraban. Los discípulos interpretaron que el sueño de Jesucristo, el cansancio de Jesucristo, lo que en aquel momento ellos estaban viendo, interpretaron que era una indiferencia o que era una actitud no correcta de nuestro Señor ante lo que ellos estaban pasando o atravesando. Cuando nosotros vemos de esa manera, aquella circunstancia los consumió, aquella circunstancia les abatió, aquella circunstancia les hizo olvidar todo lo que aquellos hombres habían visto, habían escuchado y habían podido conocer de Jesucristo haciendo los milagros. Aquella tormenta los discípulos la interpretaron como una tormenta que no tenía solución, como una tormenta en la cual iban a perecer. Es bien importante que nosotros entonces, cuando las tormentas llegan a nuestra vida, no solamente conocer de la intención de Dios, sino también poder interpretar cada tormenta a la luz de lo que Dios significa en nuestras vidas y en la palabra. Y el interpretar significa conocer la esencia, decodificar, abrir, conocer, el poder digerir lo que significa en ese momento la situación. En aquel momento entonces ellos no podían cambiar la circunstancia, no podían hacer nada. Usted y yo no podemos en este momento cambiar la circunstancia. Hace 2 semanas para nuestra nación esto era algo que no se visualizaba, pero llegó de una manera repentina como la tormenta agarró a estos discípulos. Y ahora nos toca poder interpretar qué significa en la vida de una nación en la cual está totalmente afectada. Hemos pasado a ser no para jactarnos de ellos, sino como algo crítico y triste, la primera nación a nivel del mundo en casos de este virus. El estado de Nueva York junto a New Jersey y Connecticut, los que están llevando la delantera en toda esta situación, y los países a nivel mundial, aun aquellos que puedan tener pocos casos. Pero entonces comienzo a ver que no puedo cambiar las circunstancias, que no puedo detener lo que está ocurriendo acá, pero sí puedo entonces en todo momento, al verlo de esa manera, poder comprender, interpretar a la luz de la palabra cómo hacer frente en esta situación. Acompáñeme un momento, por favor. Le invito a que vaya conmigo en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Libro de Isaías en el capítulo 55, versículo 8 al 9. Mire lo que dice la Escritura, Isaías 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero mire entonces lo que comienza diciendo el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová.
como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces comienzo a ver lo que la palabra del Señor a través del profeta Isaías declara en aquel instante, y comienzo entonces a traerlo y a tratar de ver cómo puedo aplicar de esta escritura a los tiempos que hoy estamos viviendo. Los pensamientos de Él no son mis pensamientos, sus vías no son mis vías, dice el Señor. Entonces yo no puedo cambiar la circunstancia, pero sí puedo cambiar la manera como enfrento la circunstancia. Aún en aquellas situaciones que el enemigo trata de utilizar para destruirnos, en la interpretación correcta, Dios utiliza las tormentas de la vida para poder llevarnos más cerca de Él, para poder acercarnos confiadamente a Él, para poder llevar, como dice la palabra, acercándonos confiadamente al trono de la gracia, en el cual alcanzamos el oportuno socorro. En los momentos de incertidumbre que estamos pasando, en los momentos de dolor que estamos atravesando. Es una oportunidad para Él, no para nosotros, de poder demostrar de su poder, de poder lograr que toda situación se utilice para su gloria y para su honra. Cada prueba, cada crisis, cada tormenta, cada dificultad, cada momento difícil que escapa de nuestras manos es una oportunidad para poder acercarnos más a Dios, para poder permitir que Él obre en nuestras vidas, para poder lograr que su gloria sea manifiesta, para poder permitir que su propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas. He venido insistiendo y señalando y compartiendo que la ocurrencia y el desarrollo de esta crisis que hoy estamos pasando no puede hacer en el creyente simplemente anhelar que todo esto pueda pasar y volvamos a la humanidad y volvamos a la normalidad. No, hay una interpretación que debo tomar de lo que hoy está ocurriendo. Hay un significado que toda esta situación tiene que tener en la vida de la iglesia primeramente, y digo en la vida de la iglesia porque la iglesia es la que ha sido llamado, el creyente es el que ha sido llamado a ser luz y sal en medio de un mundo que perece, para poder traer esperanza, para poder traer salvación, para poder traer consuelo. La iglesia, el creyente necesita comprender qué es lo que está ocurriendo, para qué está ocurriendo y cuál es mi responsabilidad en lo que está ocurriendo. Cuando solamente veo o anhelo el salir de esto y el poder volver a la humanidad, permítame decirle que no le estoy dando la interpretación correcta a lo que está ocurriendo. En un momento determinado en la historia de la humanidad, Noé dice la palabra que estuvo predicando, y durante todo el tiempo que estuvo anunciando, durante todo el tiempo que estuvo construyendo el arca, durante todo el tiempo que estuvo cumpliendo lo que Dios le estaba diciendo, lo que él le compartía a la humanidad en aquel momento, dice la escritura, que aquel grupo de personas, aquella humanidad no interpretó correctamente los eventos que estaban ocurriendo, lo que Noé estaba construyendo, lo que Noé les estaba diciendo. Y por no haberlo interpretado correctamente, dice la palabra, hasta que llegó el diluvio y se los llevó. Al verlo de esa manera, entonces entiendo que en la vida del ser humano, en la vida del creyente, una de las cosas que las tormentas tienen que fortalecer y que nos ayudan a poder fortalecer es la capacidad para interpretar los eventos que ocurren en nuestras vidas. Y la capacidad para interpretar entonces es lo que nos va a ayudar a no entrar en pánico, a no entrar en desesperación, a no entrar en pavor, a no entrar en temor, porque cuando aprendo a interpretar a la luz de la palabra y la confianza y la seguridad de las promesas que Dios nos ha dado, entonces puedo comprender lo que el salmista hace un instante les compartía. Cuando menciona, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, ten paz en Dios, ten confianza en Dios, ten seguridad en Dios, en el Dios de nuestra salvación. Es verdad, como parte de nuestras emociones, tendemos, por momentos nos inclinamos a asumir la actitud de los discípulos. No solamente fue los discípulos.
También fue Marta y María cuando su hermano había muerto, Lázaro. También fue el pueblo de Israel cuando se encontraron frente al Mar Rojo y le reclamaron a Moisés y le dijeron que si no había suficientes tumbas allá en Egipto para atraerlos a morir en ese momento. Ni los israelitas pudieron interpretar, ni Marta y María pudo interpretar. Y en un momento determinado, Juan el Bautista tampoco interpretó lo que estaba ocurriendo cuando estaba preso y le mandó a preguntar a Jesús a través de los discípulos que él tenía si él realmente era el que él le había estado anunciando. Y la respuesta de Jesús fue muy sencilla. Díganle que los enfermos están siendo sanados, que los ciegos están viendo, que los cojos están caminando, que interpretara a la luz de los acontecimientos la presencia del Mesías. El poder interpretar a la luz de los acontecimientos que hoy estamos enfrentando, podemos reconocer que hay un Dios que está al control, que son eventos que dice la palabra que van a ocurrir, que son eventos que ciertamente causan dolor, pero que tengo que aprender a interpretar conforme a la Escritura lo que Él nos dice en cada una de estas situaciones. Y entonces puedo ver lo que dice la palabra, y al poder interpretar entonces de acuerdo a la Escritura puedo comenzar a comprender que Él es mayor a toda tormenta. Bendito sea el Señor, que es la confianza y la seguridad que nosotros tenemos en Él al enfrentar de cada una de estas situaciones. Versículo 23 que estábamos leyendo, el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, para aquellos que están incorporándose recientemente. Dice, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y ellos se anegaban y peligraban. Versículo 24. Acercándose a él, le despertaron diciendo, maestro, maestro, perecemos. Dice la palabra que en aquel instante peligraban. Y al hablar del peligro que había, lo que significa y que más adelante el siguiente versículo nos los muestra, estaban en temor de que su vida la iban a perder. En aquel instante, cuando ellos iban descendiendo, cuando iban entrando en temor, cuando iban entrando en desesperación, cuando iban entrando en angustia, dice la palabra que en aquel momento entonces Jesús es cuando se levanta. Jesús es cuando toma el control. Jesús es cuando en aquel instante, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del temor, dice la palabra, entonces dice la Escritura, versículo 24, maestro, maestro, perecemos. Y despertándose, levantándose, reprendió el oleaje del agua y cesaron y se hizo una grande bonanza. Mientras nosotros estamos bajando, mientras la humanidad está bajando en desesperación, y a pesar que los casos vayan aumentando, y a pesar del dolor que podamos estar viendo, de la situación difícil que pueda tornarse, dice la palabra que en aquel momento, mientras aquellos hombres iban bajando en desesperación, mientras aquellos hombres iban bajando en temor y en frustración, dice la palabra que Jesús se despertó y despertándose reprendió al viento y al oleaje del agua. Al verlo de esa manera, entonces puedo comprender la importancia de lo que significa, y pido que por favor me acompañen al libro de Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. Libro de Jeremías 33, versículo 3. Dice la Escritura, clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Libros de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y te responderé, y te revelaré cosas grandes y maravillosas, inaccesibles, que tú no conoces. Hay una palabra clave, dice inaccesibles, que tú no conoces, pero cada una de ellas nos son reveladas. Cada una de ellas entran a nuestra disposición, son colocados a nuestro alcance. Cuando la Biblia dice en el versículo 3, en la parte final del capítulo 33 de Jeremías, clama a mí, dice el Señor. Y el clamar es más que una expresión. El clamar es simplemente que un susurro de labios o de unas palabras mencionadas. El clamar sale de lo profundo, del llanto, del grito, del gemir, de lo profundo del alma. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Cuando estamos clamando, estamos sacando de lo más profundo de nuestro ser el gemir, el grito, el llanto, el clamor
al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador, aquel que nos ha dado la vida, aquel que está atento en medio de nuestra desesperación. Sabe que al meditar en esa palabra y al hablar del clamor y del gemir y cómo Dios atiende, siempre llama la atención el gemir de una criatura, el gemir de un recién nacido, el gemir de un bebé, de una niña, de un niño, y cómo perfectamente puede ser distinguido por la madre de esta criatura. Y no es que los padres no podamos distinguirlos como hombres como tal, pero Dios le ha dado una percepción única, especial, distintiva a la mujer, a la madre, para poder distinguir el llanto, el gemir de su hijo o de su hija. Puede haber 100, puede haber 200, puede haber 300, pero ella es capaz de distinguir entre la multitud cuál es el llanto de su hija o de su hija, aunque puede estar entre cada uno de ellos. Pero ella puede saber si es la hija la que está llorando, si es el hijo, si es la criatura, si es el bebé, si es el recién nacido que está llorando. Y en aquel momento se mueve, atiende, corre a ayudarle. Para uno como hombre quizás sea un grito más, un gemir más, un llorar más de una criatura que puede estar en ese momento. Pero dice la palabra, y al verlo de esa manera, si una madre puede identificar el llanto de su hija o de su hijo y si puede reconocerlo entre cientos de niños que en un momento pueden estar reunidos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuánto más nuestro Creador y nuestro Dios puede identificar y escuchar y atender el gemir de alguien que se acerca a Él en angustia y en desesperación. Dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuál es la necesidad que hoy podemos estar enfrentando? La más notoria y la más evidente, esta situación que hoy estamos atravesando, lo del virus, lo del coronavirus. Pero puede haber otras necesidades quizás para las personas que son mayores, más importantes, más dolorosas que esto que hoy estamos atravesando. Y la palabra del Señor dice, clama a mí que yo te responderé. La madre tiene un sentido auditivo especial para escuchar de ese clamor. Dios tiene un oído atento, especial, único, importante para escuchar a aquellos que clamamos a Él, para poder atender del gemir, para poder interceder en ese momento, para poder socorrer en ese instante. Acompáñenme también por un momento al libro de los Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34. En el versículo 17 y 18, miren lo que dice la palabra. Clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él salvará a los contritos de espíritu. Permítame por favor leérselo nuevamente. Dice Salmos 34, 17 y 18. Clamaron los justos. Y Jehová los escuchó, los oyó y los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él salvará a los contritos de espíritu. El salmista dice, clamaron los justos y Jehová los escuchó. Pero hay una parte importante en todo el desarrollo de la palabra y en este verso dice, clamaron y él los escuchó. Ahora no solamente los escuchó, sino que también atendió su clamor y los salvó. Pero dice también a los contritos de espíritu. Una de las primeras bendiciones que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 al hablar del Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y cuando habla de pobres de espíritu no se refiere a aquellos que están en una bancarrota espiritual. Cuando habla de los pobres de espíritu se refiere a los de corazón contrito, humillado. El salmista dice que Dios no rechazará, no desatenderá al corazón contrito y humillado. Tú, Dios, escucharás. Cuando lo veo entonces de esa manera, la primera de las cosas cuando hablamos de la inclinación de Dios en medio de la tormenta es que Él se inclina a escuchar el clamor, la necesidad, el gemir de aquellos que le invocan de corazón, aquellos que de una forma contrita abren su corazón
Y el hablar de corazón contrito está hablando de que reconocemos que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Reconocemos, como un día lo pudo reconocer el rey Josafat, cuando dice: ante esta gran multitud no sé qué hacer. Nos sentimos totalmente indefensos y por eso venimos delante de ti. En medio de la crisis que hoy estamos atravesando, en medio del dolor que hoy estamos pasando, uno de los elementos importantes que comenzamos a aprender, a interpretar, a reconocer y entender es que Dios se inclina cuando hay un hombre o una mujer que un corazón humillado viene delante de él, puede recurrir a él, puede reconocer la ausencia de capacidad para enfrentar el problema y decir: Señor, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, venimos delante de ti. Él se inclina a escuchar, él se inclina a atender, dice el salmista. Y cuando lo veo de esa manera, entonces también comprendo lo que dice en el versículo 19 de ese mismo capítulo 34 de los Salmos. Si me acompaña, por favor. Leía hace un instante el 17 y 18, pero mire lo que dice el 19. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará el Jehová. Dice la palabra en el versículo 19 del capítulo 34 de los Salmos: muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. La Biblia no dice en ninguna de sus partes que la vida nuestra será una vida sencilla y fácil sin luchas o tribulaciones. Por el contrario, enfrentaremos problemas y dificultades. En esta porción de la palabra, en el versículo 19 del capítulo 34 de los Salmos, dice: Él guardará, versículo 19, muchos son los males del justo, pero de todos ellos Dios lo librará. De forma tal de que habla de la aflicción, pero entonces también entiendo que no solamente la inclinación, la disposición, la intención de Dios es escuchar, sino que también es ayudar, es extender su mano, es dar su mano, es levantarnos. Y cuando habla de la ayuda es precisamente para poder socorrernos. Dice la palabra: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Jehová. Permítame recordarle, dice la palabra, pero de todas ellas. No dice de algunas, no dice de unas pocas, dice de todas ellas le librará Jehová. Por eso entonces entiendo que la intención de Dios no solamente es escuchar, que es mayor a una tormenta, a las tormentas que podemos enfrentar, sino que también la intención de Dios es poder ayudarnos. Y cuando hablamos de la ayuda de Dios, es mayor que toda dificultad y que todo problema que usted y yo podamos enfrentar en un momento determinado. Vaya conmigo entonces al versículo 25. Seguimos en Lucas 8 que estamos estudiando. Dice la palabra: entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este que manda aún los vientos y al agua y le obedece? Al verlo de esa manera, comenzamos a ver algo bien interesante. Estos discípulos habían visto los milagros que Jesucristo había hecho anteriormente. Pero mire la pregunta, la reflexión, la incógnita que ellos encuentran en este instante. ¿Quién es este hombre que es capaz de controlar, callar y enmudecer las olas y la mar? Lo habían visto hacer milagros, pero todavía no habían comprendido la naturaleza, el poder del Hijo de Dios que estaba al frente de ellos. Al verlo de esa manera, entonces nosotros podemos entender que una de las enseñanzas o de uno de los elementos en los cuales como seres humanos podemos lograr asimilar en una tormenta, en una crisis que enfrentamos, es el papel o la intervención de Dios es mayor a toda tormenta. Dios puede alterar la ley de la naturaleza como lo hace. No hay ninguna tormenta mayor al poder del cual Dios puede manejar. Entonces comienzo a reconocer y comienzo bien a mi memoria un pasaje bien conocido, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. No lo tomo de una manera alegre, no lo tomo simplemente de una manera para poder sellar o concluir o dar final a cualquier dificultad que pueda tener. Pero es que entonces voy a la segunda parte. Esto es conforme a los que sus propósitos son llamados.
Dios puede utilizar cualquier tormenta, cualquier prueba y cualquier dificultad que ocurra en nuestras vidas para traer gloria a su nombre y para poder mostrar que cuando Él interviene, Él transforma toda situación. En lo que un momento fue para mal, resulta para bien. Una de las cosas importantes que nosotros comenzamos a ver en la tormenta, en la crisis, en el dolor que hoy estamos atravesando, es que el nombre de Dios tiene que ser glorificado. El nombre de Dios tiene que ser exaltado. Y una de las formas por medio de las cuales el nombre de Dios es exaltado en una tormenta es precisamente la forma por la cual aquellos que han sido alcanzados por su poder, aquellos que dice la palabra que han sido redimidos por su poder, son capaces de enfrentarla, son capaces de reaccionar y son capaces de poder reconocer: mi Dios, nuestro Dios, todo lo puede. Y ciertamente hoy estamos en un momento que amerita el poder reconocer de esa bondad. Otro elemento, y ya voy concluyendo, es precisamente la enseñanza que Dios da a través de las tormentas. Versículo 25. Entonces les dijo: ¿dónde está vuestra fe? El tamaño o la esencia de la fe no está en el tamaño, no estaba en el tamaño de la embarcación. La fe no está en el tamaño de cómo manejar el barco en medio de la tormenta. La fe no estaba en el tamaño del ancla que ellos podían tener. La fe no estaba en el conocimiento que ninguno de ellos tenía acerca del navegar en aquel mar, porque muchos estaban familiarizados con aquel lago, con aquel sitio donde ellos estaban. La fe tiene que ver en todo caso con la capacidad que nosotros podemos tener de hacer de las circunstancias y las situaciones que enfrentamos una oportunidad para conocer del poder de Dios. Decía al inicio de este tiempo de meditación que una porción de la palabra en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1, dice la palabra: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo necesito pasar de la teoría a la parte práctica. Y al verlo de esa manera, por eso es que Jesucristo, y hablarlo en este último punto, la enseñanza, dice: ¿dónde está vuestra fe? Nuestra fe tiene que crecer en medio de esta situación. He repetido y lo he dicho ya en varias oportunidades: la fe es la forma práctica como el creyente, el ser humano que ha depositado su confianza en Dios, se relaciona día tras día. La Biblia dice: ya no caminamos por vista. Ya aquellos discípulos no tenían que colocar la mirada en el tamaño de las olas que superaban. No tenían que colocar la mirada en los vientos, en la furia de los vientos que en aquel momento, sino que tenían que colocarla en Dios. Dice entonces la palabra que la enseñanza: ya no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La oración de fe sanará al enfermo. Clama a mí y yo te responderé. La Biblia entonces nos muestra que una de las enseñanzas que nosotros sacamos cómo enfrentar una tormenta es colocando la fe en Jesucristo, es colocando la fe en Dios, es poder entonces llevarnos a esa definición práctica de lo que significa el confiar en Dios. Versículo 26. Dice la palabra: y navegaron a la tierra de los Gadarenos que estaba frente a Galilea. Y ya en la parte final, todas tormentas nos llevan siempre a un evento futuro, a otro lugar, a otro nivel, de alguna u otra manera. Creo que esto que hoy estamos enfrentando, y por eso mencionaba hace un instante y lo he venido compartiendo, el transcurrir o el desarrollo de una persona en una tormenta no debe ser simplemente salir. No veo en el desarrollo de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios haya evitado las tormentas en ninguno de los que confiaron en Él. Por el contrario, enfrentaron quizás más de lo que ellos esperaban. Cuando vemos en el libro de Josué, recibe el mandato, la comisión como el nuevo líder del pueblo de Israel a llevarlo a la tierra prometida. Y la encomienda y el mandato que Dios le da, le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y en todo lo que emprenda y en todo lo que realices tendrás éxito
y serás prosperado. Toda tormenta nos lleva siempre a otro lugar, dependiendo cómo nosotros reaccionemos y dependiendo en quién nosotros coloquemos nuestra fe, iremos al lugar exacto donde Dios quiere colocarnos. Esta tormenta que hoy estamos atravesando no es simplemente anhelar el salir de ella, es poder anhelar ir al lugar correcto que como iglesia, como creyente y como seres humanos nosotros debemos ir. Y el lugar correcto es acercarnos más a Él. La forma correcta es fortalecernos en la fe. La actitud correcta, acercarnos con un corazón contrito y humillado. Y la disposición, el poder compartir con otros que aún no han escuchado el mensaje del Evangelio en medio de esta crisis y al salir de ella con un mayor compromiso y una mayor pasión. ¿Cómo enfrenta usted las tormentas de su vida? ¿Cómo ha venido enfrentando las tormentas en su vida? ¿Ha venido interpretando correctamente lo que Dios quiere enseñarle? ¿Ha venido atendiendo la disposición o ha venido escuchando lo que Dios ha venido hablando a su vida? ¿Ha podido ver cómo Dios se ha inclinado no solamente a escucharle, sino también a ayudarle? ¿Ha podido comprender que la tormenta en las manos de Dios nunca es para hacernos perecer? Porque fue el reclamo de los discípulos. Señor, maestro. Y es un punto importante. Le dicen, maestro. Todavía no habían comprendido que Él era el Señor. Cuando estamos en una tormenta, una de las cosas que nos enseña para poder colocar la fe, no solamente es el poder conocer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, sino el poder aprender a colocar la confianza en Dios como el Creador, el Señor, como aquel que tiene un propósito para nosotros. No lo llamaron Señor, lo llamaron Maestro. El secreto para pasar al otro lado del lago era aprender a conocer a ese en el cual ellos se asombraron y dijeron, ¿quién es este? Que hasta las olas y los mares le hacen caso. Esta tormenta nos lleva a un nuevo lugar, a una nueva etapa, a un nuevo nivel. Lo creo de todo corazón conforme a la palabra. Y dependiendo en quién usted coloque su confianza, podrá alcanzar ese lugar en el cual Dios quiere llevarle. Esta tormenta no es para destrucción. Esta crisis no es para destrucción. A pesar del dolor que hoy podamos estar enfrentando, el nombre de Dios es glorificado. Es poder entonces interpretar a la luz de la palabra lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y hago entonces en esta noche, ya concluyendo, un llamado para las personas que en este instante nos están viendo. Quizás aún no ha conocido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Quizás está como estos discípulos que habían visto los milagros de Jesucristo, pero aún no habían tenido un encuentro con Él real, profundo en su corazón, que les permitiera reconocer a Jesucristo como el Mesías. Le dijeron, maestro, hoy las tormentas que usted puede estar pasando son una oportunidad que Dios puede utilizar para traer esperanza y consuelo y fortaleza en medio de ellas. Si tan solo le permite a Él entrar a su corazón y reconocerlo como su Salvador. Si es así, yo le invito a que pueda hacer la decisión más importante de su vida, que cambiará su historia a partir de hoy. Los problemas no se irán, las tormentas no disminuirán, esta crisis no cesará, pero Dios le dará la ayuda y la presencia. Lo que el salmista señala, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Al verlo entonces de esa manera, es Jesucristo la esencia, la razón, la respuesta, la forma como nosotros enfrentamos las tormentas. Y hago un segundo llamado antes de orar por las personas que en este momento quieran recibir a Jesucristo. Para aquellos que están pasando por una tormenta. Para todos los que estamos pasando por esta crisis, de la cual ninguno escapamos. Pero estamos seguros que si en nuestra embarcación está Jesucristo, llegaremos al otro lado del lago, en el nombre de Jesús, en el no desesperarnos y en el no dudar que si Él está con nosotros, como lo dice la palabra,
No hay virus, no hay tormenta, no hay dificultad que Dios no pueda librar y vencer para gloria de Él y para bendición nuestra. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos has concedido de poder estar en esta noche compartiendo de tu palabra durante este tiempo y a través de este canal. Te pido, Padre, que en este instante tú puedas atender la decisión de cada uno de los que están tomando, mi Dios, este paso importante en sus vidas, de aceptarte como su Salvador y como su Señor. Permíteles que a partir de este momento no solamente tú perdonas sus pecados, sino que puedes inscribir sus libros en el libro de la vida y les puedes tomar de la mano y les puedes ayudar a transitar en este caminar y en el poder darles, Señor, a partir de este instante, como lo dice tu palabra, una novedad de vida y poder el lograr obtener la esperanza y la confianza en el Dios que todo lo puede. Y a pesar de las luchas que puedan estar enfrentando, a pesar de los temores que puedan estar atravesando, tú puedas traer paz y confianza en medio de la tormenta. Y te pido, mi Dios, también en este instante por aquellos que todos los que estamos pasando por cada una de estas dificultades, los que estamos atravesando, Señor, por esta crisis a nivel mundial, así como sucedió en aquel momento con los discípulos, que tú puedas traer paz, que puedas traer la confianza y la certeza y la seguridad del poder ir al próximo lugar, el nivel, mi Dios, en el cual tú nos quieres llevar a todos, y que tú guardas cada vida, que tú proteges cada familia, que tú guardas cada mente y cada corazón, Señor, que tu nombre es exaltado y tu bendición es derramada para todos y cada uno de los que esperamos y confiamos en ti. Tú nos has recordado, Señor, en esta noche, cuando en tu palabra tú nos llevaste a poder reconocer, cuando tú nos dices, clama a mí y yo te responderé. Cosas inaccesibles que ojo no ha visto ni oído ha escuchado. Cuando en tu palabra tú nos dices, claman los justos y Jehová los escucha y los libra de todas sus angustias. Tu palabra es cierta y tu palabra es verdadera. Y tú eres un Dios, Señor, de pacto y de bendición. Ayúdanos a tener un corazón cada día humillado, contrito, y que en medio de esta crisis que hoy estamos atravesando, nuestras vidas puedan estar más consagradas a ti. La iglesia, Señor, a nivel mundial pueda reconocer del Dios que un día la estableció para hacer luz y sal en medio de las tinieblas. El Dios que en un día colocó a la iglesia para traer esperanza. Del Dios que anhela que cada día podamos renovar nuestro compromiso y que a pesar de las tormentas y las luchas que podamos atravesar, podamos descansar, como lo dice el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Permítenos, Señor, el poder cada día no solamente atravesar de esta crisis, sino salir totalmente renovados, transformados, comprometidos, Señor, purificados para poder anunciar y declarar con mayor pasión y mayor compromiso del poder del Dios que todo lo puede. Señor, ayúdanos y dirígenos. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, gracias por estar en sintonía, compartiendo brevemente de los anuncios que tenemos como iglesia. Recuerden, este domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro tiempo de escuela dominical a través del canal de YouTube de la iglesia, pero con los niños, a los adolescentes. A las 10 de la mañana por el canal de YouTube vamos a estar transmitiendo una clase que hemos preparado para los niños a las 10 de la mañana. Y a las 10:30 vamos a estar transmitiendo la escuela dominical para los adultos. Voy a estar compartiendo la clase a las 10:30 y luego a las 11:45 el tiempo de la predicación. Y recordándole también que de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, tenemos el tiempo de oración en la línea telefónica que ha sido abierta para la oración mucho antes de que ocurriera esta crisis. Y además, no solamente tenemos de 12 a 1 ese tiempo de oración, sino que a nivel de toda la iglesia nos hemos distribuido para poder estar orando también con cada uno de los hermanos. Hay personas que ya han sido designadas y están trabajando para poder atender cada uno de los grupos de oración. El próximo jueves, como lo hicimos en el día de ayer, el próximo jueves a las 7 de la noche igualmente tendremos otro invitado en el programa de entrevistas. Pero prácticamente es la invitación a un maestro, a un predicador invitado que traemos a la iglesia a través de esta vía
para poder compartirlo con otros. En el día de ayer fue de gran bendición y estamos seguros que continuará siendo en cada oportunidad que podemos estar compartiendo de la palabra de Dios, porque en esencia lo que anhelamos y queremos es que el nombre de Dios sea exaltado, que el nombre de Dios sea glorificado y que la iglesia, hoy más que nunca, continúa adelante cumpliendo con la gran comisión. Y es algo que quiero compartirles y siempre recordarles. Antes de toda esta crisis, la iglesia debía y tenía y estaba comprometida en misiones. Y en medio de esta crisis debe aún estar más comprometida con misiones y luego de la crisis aún más con misiones, porque es la esencia de toda la iglesia. Las misiones nacen en el corazón de Dios. Misión está en el palpitar del corazón de Dios. Misiones se hace orando, misiones se hace enviando y misiones se hace aportando. De forma tal de que es nuestro compromiso como iglesia en el poder continuar adelante apoyando a nuestros misioneros en medio de la dificultad, en medio de la escasez que podamos tener todos a nivel mundial. Si hay algo que nosotros cada día tenemos que insistir es en nuestro compromiso con misiones. La esencia de una iglesia no está en el tamaño del edificio, no está en la cantidad de personas que puede tener, no está en cuanto pueda comunicarse, está en el compromiso que tiene con misiones. Si la iglesia no está apoyando misiones, realmente está perdiendo el compromiso fundamental de lo que es la gran comisión. Y es lo que nosotros estamos convencidos y seguros, y por eso animamos, alentamos, conforme a la palabra, a que podamos estar cada día comprometidos con misiones. Y quiero recordar a los miembros de Ebenecer y a las personas que nos escuchan, si Dios coloca igualmente en su corazón, nuestra iglesia hija en Cotuí, en barrio Plan Piloto, Templo Pentecostal Ebenecer en Cotuí. Estamos orando, tenemos una campaña de recaudación de fondos para en el mes de julio, Dios mediante, y confiamos que de aquí a allá Dios nos permite que todas estas restricciones hayan sido levantadas y vamos entonces a inaugurar nuestra iglesia, la iglesia de Dios, allá que Él nos ha permitido el poder construir, que levantamos en el año pasado y que luego en junio del año pasado y ahora en este próximo mes de julio vamos a inaugurar. Declaramos y creemos en el nombre de Jesús que ese espacio, ese terreno, esa edificación que ya está establecida, es un lugar para compartir, es un lugar de sanidad, de esperanza, de predicación del evangelio, es un lugar para traer libertad a aquella población, a aquella comunidad ubicada en Cotuí, el barrio Plan Piloto, en el cual Dios nos ha dado el privilegio y la bendición de poder tener esta iglesia y prontamente, en un plazo corto, vamos a estar inaugurando con la ayuda de Dios y el compromiso de todos y cada uno de los que ya han comenzado a dar sus ofrendas, a apoyar a través de sus promesas de fe que hemos estado trabajando. Y creemos en el nombre de Dios que veremos de esa bendición y ese triunfo, no solamente para bendición de Cotuí, no solamente para bendición del barrio Plan Piloto, sino también para bendición de República Dominicana, de la iglesia acá en los Estados Unidos y de toda nación a nivel también mundial. Y confiamos en Dios en medio de la escasez, en medio de las dificultades que nosotros podemos tener y que estamos atravesando en este momento. No perdemos de vista que la proyección no solamente es la iglesia en Cotuí, sino que también tenemos un compromiso en el poder ir a Guatemala, el poder estar allá en la Unión Zacapa. Y reciban nuestros saludos, nuestro anhelo y oración de poder estar muy pronto con cada uno de ustedes allá en aquel lugar, en la iglesia El Oasis, muy pronto con la ayuda de Dios. De manera tal de que les amamos en el amor del Señor. Reciban un saludo de mi esposa, la pastora Marisol, de cada uno de los líderes de la iglesia. Continuamos orando los unos por los otros y creyendo en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios y confiando cada día, ya que a pesar de las tormentas y dificultades que podemos estar enfrentando en este instante, nuestro Dios está de nuestro lado. Nuestra confianza está en Dios. Nuestra esperanza está en el Dios que todo lo puede. Y recuerde, el libro de los Salmos en el capítulo 34, versículo 17 al 19. Clamaron los justos y Jehová los escuchó y los libró de todas sus angustias. Es la forma como nosotros enfrentemos la tormenta, lo que va a determinar que podamos ir al próximo nivel, a un nivel mayor de lo que Dios nos quiere llevar. Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos en el amor del Señor. Y recuerden, domingo 10 de la mañana la escuela dominical para los niños, a las 10:30 la escuela dominical para los adultos y a las 11:45 el tiempo de oración. Deseándoles que el resto de la noche sea un tiempo de bendición. El día de mañana, por favor, cuídense, traten en lo posible
de no salir, y si lo hacen, que sea para motivos realmente de emergencia. Es importante que podamos atender las instrucciones que se nos están dando para poder juntos lograr salir adelante, y si lo hace, que sea en un caso de extrema urgencia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más, les queremos mucho. 10:30 la escuela dominical para los adultos, y a las 11:45 el tiempo de oración. Deseándoles que el resto de la noche sea un tiempo de bendición. El día de mañana, por favor, cuídense, traten en lo posible de no salir, y si lo hacen, que sea para motivos realmente de emergencia. Es importante que podamos atender las instrucciones que se nos están dando para poder juntos lograr salir adelante. Si lo hace, que sea en un caso de extrema urgencia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Una vez más, mucho. 10:30 la escuela dominical para los adultos, y a las 11:45